bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Como siempre, un programa de peso para un público que piensa. Un mes que finaliza, una semana que finaliza en un mes que comienza. Así es. Vamos en el desarrollo del programa a venir con la sección que más o menos cada 15 días hemos venido presentando y ha anunciado el licenciado Abraham Montero, especialista en legislación tributaria, de manera que para los que necesitan o necesitamos orientación en esa materia. Y es mucha la gente porque y es mucha la orientación. La DGI anda con la mocha en la mano. Es mucha la orientación que se necesita, de manera que por lo menos a partir de las 2 de la tarde ya tendremos a Abraham Montero con nosotros. Mientras tanto, vamos a pasar revista por muchas de las cosas que tienen que ver con la política, con la migración y con las medidas y los efectos de las decisiones y las políticas aplicadas por el presidente Donald Trump a nivel económico. Se sabe que él dijo que antes de ayer iba a ser el día de la liberación para los Estados Unidos. Fue un día que estremeció a Estados Unidos y al mundo. Pero él está liberando tantas cosas que probablemente le ponga muchas ataduras. La liberación le ponga ataduras a la institucionalidad en los Estados Unidos y también a la situación económica mundial. Mundial y de los mismos Estados Unidos. De los propios Estados Unidos. Donde está generando una tendencia inflacionaria que parece un tanto descontrolada. Aquí en el país, por ejemplo... Ya subieron todos los precios allá. Todos los precios y lo que falta. La renta de la casa, la renta. Todo subió. Y los celulares, ahí oí diciendo que yo, como $3.500. Sí, subieron los celulares. Oye... Y con el impuesto a los chinos, un Huawei, un celular de eso, va a costar lo mismo que, ¿cómo se llama otro de los esos celulares caros? Yo creía que era, yo veía por los otros, los maquitos, yo me fui a los más bajos. Pero bien, mira, los aranceles de Trump golpean al país y a todos los mercados. El presidente Abinader asegura que República Dominicana no fue tan afectada. No lo fue, pero lo será. Sí, lo fue, y fíjate tú, porque nuestro renglón de exportaciones no está en su mejor momento. Bueno. Incluso ayer se inició un programa de exportación de uvas. Sí, un cargamento de uvas, sí. Miles de cajas de uvas que fueron exportadas. Eso es un signo positivo dentro de las cosas negativas pero que con hay. Ese bueno, pero que el arancel de un 10%, sí. Que se espera que esto sea en algún momento revisado. Eso no es un estímulo para esos emprendedores. No, pero que el presidente se ha mostrado optimista, sin embargo, no le queda y no queda de otra. Los presidentes siempre tienen que enviar las mejores señales, porque de ahí se deriva el que la población esté de capa caída o tenga entusiasmo. Resulta que se anunció un 10% de aranceles para el país, pero hay un tratado de libre comercio, el RDCAPTA, que si realmente vamos a seguir cumpliendo con las reglas de juego, porque este es un tema de doble vía. Claro si nosotros hemos cumplido con este tratado de libre comercio, e inclusive esto dio lugar a que poco a poco se haya ido desmontando todas las restricciones que había para que los mercados nuestros fueran inundados, y ahora ya dentro de esa apertura de compuertas, los mercados nuestros se han estado inundando de mercancías de todas partes. Productores de cebolla, ajo y papas se han estado quejando. Exacto. Entonces, si es así, bueno, pues hay que cumplir también de aquí para allá, de allá para acá. Obviamente. De allá para acá, no solamente de una vía. Entonces, los gremios creen que el país puede competir. Yo no sé, yo creo que eso es mucha teoría. Esa es mucha teoría. Sí. Mientras tanto, tú que mencionaste a China, ante los aranceles impuestos por los Estados Unidos a partir de la decisión de Trump, ahora resulta que, bueno, las empresas de Estados Unidos pierden miles de millones de dólares en valor, pero yo creo que también al vapor. Entonces, mientras tanto, China responderá a los aranceles de Donald Trump. Sí. Dice aquí que... La Unión Europea ha hecho lo mismo. Dice aquí una información fechada en Pekín,
que China expresó su firme oposición a los aranceles recíprocos anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y prometió represalias para salvaguardar, y esto está entrecomillado, salvaguardar sus intereses y sus derechos. De manera que los chinos se oponen firmemente a los aranceles y tomará contramedidas para salvaguardar sus derechos e intereses. Bueno, eso dicen los chinos. Pero también Europa será recíproca con los impuestos. Sí. Dice aquí que la mayoría de las bolsas europeas sufrieron caídas tras los anuncios de Trump. Esta información fechada en Madrid dice que la mayoría de las grandes bolsas europeas bajaron alrededor del 3% por el impacto que ocasionará el crecimiento económico mundial de los aranceles impuestos por los Estados Unidos a las importaciones. En Europa destacó la caída del 3.6% de Milán, mientras que el índice Eurostoxx 50 ha perdido el 3.59%, París el 3.11%, Frankfurt 3.8%, Londres 1.55% y Madrid 1.19%. Esta fue la mayor caída desde mediados de marzo del 23 para las plazas italiana y francesa. Así anda la economía, sí, puesta con la cabeza para abajo y los pies para arriba, dada todas estas medidas. Y a propósito de Trump, hay un reportajito ahí donde hay preocupación a nivel de los altos estamentos de la justicia de Estados Unidos y de otros sectores sociales de ese país, y yo supongo que también del mundo, se atribuye a un juez, al magistrado John Roberts, al ser una especie de cómplice para las actuaciones de Donald Trump. Darle aquiescencia muchas veces. Dándole puertas abiertas a muchas disposiciones de Donald Trump, inclusive trabando decisiones adoptadas por tribunales de menor jerarquía, pero que entonces cuando llegan allá encuentran como receptáculo a este juez John Roberts, aliado de Donald Trump, a quien le están atribuyendo haberlo convertido en una especie de monstruo y que habría estado violentando la institucionalidad y pasándola todo por encima. Así es. Con todos los poderes habidos y por haber, que no respeta el Congreso, que no respeta tal cosa, gobernando por especie de decreto o disposiciones ejecutivas, órdenes ejecutivas. Esos son los decretos. Eso es una especie de decreto del presidente Donald Trump. De manera que vamos director, a poner ahí ese reportajito, vamos a ver qué es lo que se dice ahí, porque no es Pelosi, ya Pelosi creo que salió de circulación, es la otra jueza de la Suprema que ha estado, me olvidó el nombre ahora, ha estado tronando y ha estado incluso yendo a las figuras forjadoras, diríamos, de la institucionalidad en los Estados Unidos, y las advertencias que hacían contra el Estado de Derecho, cuando habían distorsiones o había una especie de monarcas que estaban por encima del bien y del mal y por encima de la ley. Entonces esas advertencias de esta señora, cuyo nombre buscaré por ahí para decirlo ahorita, pero vamos a ver, director, qué dice este reportajito. El juez presidente John Roberts está siendo señalado como el creador del monstruo que es Donald Trump. Según el abogado David Lurie, Roberts y los jueces conservadores allanaron el camino para el regreso de Trump y le dieron poder absoluto. Al retrasar la decisión sobre la inmunidad de Trump, la Corte impidió que fuera juzgado antes de las elecciones. Cuando finalmente fallaron, Roberts le dio más inmunidad de la que sus propios abogados habían solicitado. La jueza Sotomayor lo dijo claro: convirtieron al presidente en un rey por encima de la ley. Y Trump entendió el mensaje perfectamente.
Ahora gobierna por decreto, destruyendo programas como el Seguro Social y USAID, con ayuda del equipo Doge de Elon Musk. Ignora al Congreso, amenaza jueces y exige que la Corte Suprema le dé poder inmediato para cancelar subsidios por derechos civiles y la ciudadanía por nacimiento. Las cortes inferiores se resisten, pero Trump presiona a Roberts para anularlas. Y Roberts, quien ayudó a construir este camino autoritario, ahora podría no tener el poder para detenerlo. ¿Protegerá la Corte la Constitución o terminará por destruirla? Sígueme para más. Justamente, este era el nombre que buscaba la jueza Sotomayor. Sotomayor es la que ha estado advirtiendo sobre todos estos peligros que se ciernen contra la institucionalidad a partir de estas atronadas decisiones tomadas por el presidente Donald Trump. Mira, Donald Trump ha tomado en un día más, ha emitido más órdenes ejecutivas en un día que a veces las que han emitido otro presidente en los 4 años. Bueno, así andan las cosas. Bueno, se ha dicho aquí que finalmente se habría demostrado de que Friusa no era impenetrable. Mata mosquitos, especialmente el lugar gueto de Mata Mosquito. La especie de gueto denominado Mata Mosquito, donde se entendía que allí los policías y migración eran recibidos a pedrada limpia por una serie de botellazos de indocumentados del vecino país, indocumentados o no, pero establecidos allí desde hace mucho tiempo. Allí hay gente que tiene más de 20 años ya establecida, o incluso algunos 30 años, qué sé yo, pero muchísimo tiempo establecida allí, sin ningún tipo de organización ni disposición de cumplir las reglas de juego de las autoridades, normas y leyes de nuestro país, sino estableciendo sus propias reglas de juego. Decía recientemente y se publicó el general Guzmán Fermín que en su gestión 2007-2010 al frente de la Policía Nacional recibió informes de inteligencia de que allí funcionaban especies de tribunales y destacamentos y tribunales donde ondeaba la bandera haitiana. Y ventilaban sus asuntos en función de sus intereses. Exactamente. Entonces, él mandó a hacer un levantamiento con fotografías, con videos, con datos concretos, y comprobó que aquello que se estaba diciendo era verdad. Entonces mandó a hacer un operativo allí en coordinación con el Ministerio Público. Se tiraron allí de ahora para ahorita alrededor o más de 1000 miembros de la policía y de las Fuerzas Armadas. Y fiscales. Y 17 fiscales en combinación con otras instituciones. Y entonces allí se apresó a un sinnúmero de personas, se aprovechó para deportar a muchos de esos indocumentados. Pero que resulta que, por lo visto, eso no se continuó haciendo. Que es uno de los grandes problemas. La continuidad. Porque aquí nada, quizás todo se comienza, incluso las obras públicas, un palacio, un Picasso. Hay muchísimas escuelas. Pero muchísimas cosas sin terminar, de otros gobiernos todavía. Sí. Entonces, la continuidad del Estado, la continuidad de las obras públicas, el mantenimiento de las obras públicas, el mantenimiento, la continuidad de las políticas públicas. En este caso, señores, aquí no hay un problema mayor, de mayor dimensión, de mayores peligros y diríamos, creador de incógnita y de situaciones impredecibles que el tema haitiano, y sin embargo... Esa presencia masiva desestabiliza el país. Exacto. Y genera muchísimos inconvenientes. Se denunció recientemente que habían, unos dijeron que más de 40 puntos donde asentamientos irregulares en las dimensiones de Frusia. Pero después se dijo que no eran 40 y tantos, sino que son 400 y pico de lugares. Incluso el alcalde de uno de Sur, por Neiva, por ahí, dice que se están metiendo asentando Riverón, el hombre del sombrero. Sí, ese es de Dajabón. De Dajabón. Y el otro del sur lejano. Del sur lejano. Elías Piña, por ahí. Ajá.
que en la Sierra del Bauruco se están asentando haitianos que están depredando esa zona. Sí, hay un videito que tenemos por ahí de Ricardo Nieves, pero bien, vamos a pasar ahora. Tenemos un par de videos donde demuestra, yo no sé, quizás para darle respuesta a la parte positiva que tiene la protesta o la presencia. Porque yo creo que ahí se logró el objetivo. Mucha gente pregunta porque se había hablado de Friusa y no hacían caso. Claro. Entonces esto llamó la atención, despertó la conciencia nacional muy dormida, a pesar de todo el bombardeo. Todavía hoy aquí sale un artículo, lo más, yo no sé, no tengo calificativo, porque se merece más de uno. Detrás del telón, la columna de esta debe ser una mujer, porque no creo que Clotilde Parra deba ser un hombre. No. Clotilde Parra, proveedores del odio, proveedores del odio. Eso es toda una belleza, pero en sentido contrario. Una barbaridad. Nosotros estamos fomentando exacto. Es una barbaridad. Lo primero, ella comienza introduciendo el asunto diciendo, la asistencia fue escasa, aunque ruidosa. Señora, eso no fue escasa. Primero, el principal organizador... Altamente concurrido. El principal organizador habló de que con 500 personas que fueran, ya se consideraba exitosa. Y allí, aunque algunos presentaron de que algunas tomas en dron con escasa participación, no. Eso eran puñitos de gente que se veían, pero en un momento que se dispersó mucha dispersión, pero en un momento determinado donde había una concentración, la parte central, ahí como dijera Ricardo Nieves, que es una autoridad, es un hombre que se respeta para que a él lo respeten, y como nosotros, que nosotros respetamos para que nos respeten. El doctor Castillo ofreció también datos importantes. Claro, entonces decía Ricardo Nieves que realmente allí no eran cientos, como dijeran muchísimos de estos pelafutanes, como diría Bollón Carvajal, sino miles de personas que estaban allí. Miles. Lo único que había una dispersión. Entonces dice que una escasa asistencia pero ruidosa. Señora, no es verdad eso. Además, eso es lo que se ha querido vender. Bueno, pero lo que nos ocupa ahora es el tema de Friusa, que se había pedido de manera, casi de manera desgañitada. Con se desgarraron garganta, llamando a la atención de la garganta, sin que se prestara de que donde había que meterse era a Matamosquito, que allí era donde se escondían, y ellos mismos lo dicen, los haitianos mofándose de los dominicanos, donde decía, los haitianos están escondidos y riéndose, y ellos gozando de que los bomberos tirándole agua a los policías, los bomberos tirándole agua a los policías, y los policías huyendo, entonces, como es natural, huyéndole a la bomba lacrimógena. Entonces, bueno, Matamosquito deja de ser impenetrable tras operativo sorpresivo realizado en el día de ayer. Ahí se ve algunos apresamientos y demás. Eso era lo que había que hacer. Se derribaron varias construcciones ilegales, negocios, todo. Sí, pero que no me hablen de negocios, que lo principal ilegal son los haitianos. No, los ilegales haitianos. Las casuchas. Entonces, bueno, ahí hubo un operativo rápido. Entonces, bueno, sí, esto evita que en un momento determinado tengan los que marcharon que coger para allá otra vez e irse entonces ya incluso por encima de las autoridades, como anunciaron algunos, por encima de los controles militares, las medidas de las autoridades, irse hasta Matamosquito, a matar ya no los mosquitos, sino las irresponsabilidades que se han estado manifestando hasta ahora. Entonces, felicitemos al gobierno y a las autoridades policiales y de seguridad que finalmente tuvieron ciertas cosas colgantes de meterse allí, que le estaba faltando ya. Sí. Ya se dice, bueno, pero es que no hay cosas colgantes. Mira, y no basta con haber hecho ese descenso, hay que tomar ese territorio y ir ampliando. Como una práctica, y tomar que yo dije el día pasado, Danilo, estuvimos diciendo aquí, utilizando la figura, de que hay que romper ese bolsón, romper ese bolsón y otras bolsitas más pequeñitas, o bolsoncitos, porque las bolsas son otra cosa, ¿entiendes? Esos bolsoncitos que hay, más pequeños, que algunos dicen que son 40 y tantos, otros dicen que son 400 y tantos, y el tanto ya no se sabe por dónde anda.
en distintos puntos del territorio nacional. Y sobre todo a partir de las declaraciones del presidente de la República recientemente, en un tono bastante enfático en la semanal del pasado lunes, donde dijo que no era verdad que aquí hubiese algún punto del territorio nacional que no estuviera controlado por las autoridades. Entonces, bueno, permítame, señor presidente, no es que usted está hablando mentira, como diría el señor Leonardo Faña, que fue director del Instituto Agrario Dominicano y es dirigente del PRM. No es que usted está hablando mentira, es que a usted no le están diciendo la verdad. Sí, está mal informado. Como el irresponsable del senador de la provincia de la Altagracia, que está diciendo que el Friusa no es así como se está diciendo, pero resulta que él tenía oficina, pero ya no tiene allí. ¿Por qué no la tiene? ¿Por qué no la tiene? ¿Por qué la sacó de allí? ¿Verdad? Entonces, realmente le están diciendo... Y ha dicho que ha tenido que alambrar una propiedad que tiene cerca de ese lugar. Ajá. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces, felicitemos entonces finalmente a las autoridades, supongo yo que es una disposición ya de Estado, una línea bajada por el presidente de la República, que le habría dicho a los organismos de seguridad o a quienes manejan la seguridad, en este caso, la seguridad en el sentido general del país, en este caso, el Ministerio de Interior y Policía, al frente del cual está la ministra Farideh Raful, el jefe o director de la Policía Nacional y demás instituciones de seguridad del país. Pónganse las pilas, pónganse las pilas. Y no sé cómo se llama la operación, pero debería ser escoba porque hay que ir barriendo eso hasta limpiarlo. Pónganse las pilas, limpien aquello antes que nos tiren una pila de cosas que no huela bien, que nos tiren eso. Los haitianos que han estado mofándose, aquí se dice relajándonos o sacándonos la lengua, diciendo que realmente los bomberos... Burla e insultos. Insultos, improperios. Al propio presidente de la República. Al propio presidente de la República inclusive. Muchos de ellos, de esos nacionales haitianos, con uniformes que trabajan en los hoteles, uniformados, que habría que pedirle cuenta, identificarlo uno por uno, los organismos de seguridad, un llamado de mi parte, de nuestra parte como medio, a los organismos de seguridad, entiéndase, la DNI y demás organismos, todas las instituciones armadas tienen organismos de seguridad, las Fuerzas Armadas, la Policía, la Marina, el Ejército. Todas tienen sus propios organismos de seguridad. Señores, pónganse las pilas y entonces identifiquen a esos ciudadanos, los que estaban allí. Hubo uno, el hotel que sé yo qué, ese dijo 20,000 cosas y estaba, levante la bandera y felicitándose y felicitando a los haitianos por el triunfo que habían obtenido. Y otros, incluso con sus radios aquí, que trabajan en esos hoteles del este. O sea, trabajan allí, tienen unas posiciones ya de seguridad y de otras cosas, bien establecidos económicamente. Porque que se consideran imprescindibles. Entonces ellos, si están allí en esos hoteles trabajando y tienen su trabajo seguro, su comida segura y ya tienen cierto nivel de vida inclusive, entonces ven acá, no venga a quien te dio albergue, el país que te dio albergue, a ponerte en esas condiciones. Esa gente habría que pedirle los servicios de seguridad, buscarlo uno por uno, salirlos a buscar y entonces identificarlo para que Migración, el Ministerio de Turismo y otros irresponsables más por ahí le pidan cuenta a las administraciones de esos hoteles. Sí. Venga acá, este ciudadano, vamos a chequear su situación migratoria y entonces, si tienen sus papeles al día, entonces decirle, bueno, establecer condiciones. Estése tranquilo, agárrese su lengua. Y algunos que incluso, y lo hemos visto, han insultado al jefe de Estado, que eso es un delito. Pero claro, cometido por un extranjero debe ser mayor. Hay unos, yo no sé si son de fuera o de adentro, pero seguro que de aquí mismo, diciéndoles con palabras descompuestas al jefe del Estado. Sí. El reglamento de espectáculo público, radiofonía, pero yo no sé en qué cosa está en las redes ahora, porque eso está todavía manga por hombro. Pero
Eso no está reglamentado, eso no está regularizado, pero de todas maneras sí, aquí hay mucha tecnología en los servicios de seguridad, especialmente en la policía, tiene un departamento muy eficiente, que cuando quiere funciona muy bien. No, y hay un centro tecnológico. El centro tecnológico, bueno, por cierto, y nuestro amigo, el general Lee Ballester, estaba al frente de ese centro. Así es. Creo que de ahí fue que lo llevaron a la Dirección de Migración. Así es. Entonces, ahí hay tecnología, ahí hay experiencia. Vamos a buscar a esos del lenguado uno por uno, los que están aquí en el país, uno por uno, y pedirle cuenta por esos improperios que ellos han estado manifestando en las redes sociales contra el presidente de la República y contra los dominicanos. Así es. A los cuales ellos, repito, le han estado sacando la lengua, porque entienden que han salido victoriosos. Por eso yo entiendo que las señales emanadas recientemente de la actuación de la fuerza pública, del sector oficial en Friusa, fueron señales muy confusas. Sí. Muy confusa, porque por momentos se pensó que, bueno, los mismos haitianos ellos pensaron que de manera, se levantó el ego, diríamos, se empoderaron y se consideraron que la fuerza pública, ahí están hasta felicitando al presidente Abinader. Los defendió a ellos. Que los defendió a ellos, que la fuerza pública estaba de parte de ellos. Sí. Y por momentos uno entendía que era verdad. Claro que sí. Porque los chorros de agua y de cosas que no olían muy bien que le tiraron a los dominicanos, solo por ejercer su derecho y por ir con una demostración patriótica. Eso demuestra que entonces estaban contra los dominicanos. Y dice el doctor Castillo Pantaleón que él fue observador excepcional de cómo el proceso no teníamos, de repente la policía empezó a lanzar bombas y agarrar personas presas sin que hubiese motivo para ello. Claro, yo te digo, yo estuve escribiendo algunas líneas para mañana, la columna de mañana, y varios digitales. Todavía no sé si va a salir en el listín, pero en otros digitales, en varios digitales, vas a publicarse en varias plataformas en el día de mañana, bueno, incluso a partir de hoy. Y realmente fueron señales muy confusas, porque ahí se pedía que los francotiradores que estaban en distintas azoteas, en distintas casas por ahí, le decían, mire, pero miren, ¿dónde están? Los que estaban tirando piedras eran encapuchados, que eran haitianos. Así. Y entonces realmente se le tiró a los chorros de agua para dispersar, porque de ahí no se podía pasar, del punto preestablecido. Bueno, si había una qué sé yo, un señalamiento de hasta aquí es que vamos a llegar, pero ¿por qué? No entiendo. Para evitar el choque de una eventual confrontación. Entonces, bueno, desde ese punto de vista estaría bien, pero eso se pudo evitar si se hubiese hecho desde que se anunció la marcha para allá. Debió haberse tomado Friusa, haberse hecho un levantamiento allí, hay un desarme y poner a raya todos esos policías que estaban huyendo después de las bombas lacrimógenas, ellos huyendo en balsa, en trulla, huyéndole a los efectos de las bombas lacrimógenas, debieron haber sido metidos en Friusa junto con la guardia, bien armada, bien equipada, haber hecho un levantamiento allí y entonces crear las condiciones y un desarme allí. Y entonces así no iba a haber ningún enfrentamiento, pero no, dejaron que la gente llegara y quisiera entrar, entonces ahora entró, antes de que fueran algunos influencers que han querido ponerse de moda, cogiendo para allá, la policía lo hizo ahora. Bueno, pues la felicitemos finalmente. Claro. La felicitación vino tarde porque la acción, la demostración vino tarde. Vino tarde. ¿Verdad? Y bueno, vámonos entonces se nos quedan otras cosas, pero bueno, se quedarán. Pero vamos a la pausa y volvemos. El licenciado Abraham Montero está con nosotros, la sección fija para los fines, por lo menos él tiene compromiso con nosotros de cada 15 días, venir a orientar a los televidentes y orientarnos a nosotros sobre la educación tributaria. Que es muy importante. De manera que en el día de hoy vamos a ver cómo anda por ahí, ¿cómo es que se llama esto? La facturación electrónica.
la facturación electrónica que viene en camino por ahí, y los requisitos, los beneficios, todas estas cosas que hay que tomar en consideración, los pros y los contras de la facturación electrónica. Así es que de allá para acá, el licenciado Abraham Montero estará con nosotros orientándonos en materia tributaria. Atrévete a encontrar eso que quieres. Solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir. Cada idea que tienes brilla en ti. Así que vamos a cumplirla. Así que vamos a cumplir las ideas. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. Las puedes cumplir. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Tengan buen día. Ay, disculpa. Un nuevo Diego. diseño. Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día, Que tenga buen día. no va buen día. Y este día mi Ay, no. Día difícil, ¿eh? te digo, y buen día. El día está bueno, va buen día. Ay, perdón. No te preocupes, está bien. Pero hoy me siento muy... Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Aquí estaba recibiendo una felicitación con motivo familiar, con motivo del Día del Periodista. ¿No fue ayer? No, es mañana. Ah, no es el es 4, mañana. es mañana. El día 5 es el Día del Periodista. Ah, ya sí. Eso es 3 días antes de mi cumpleaños. ¿Te acuerdas que Solano se equivocó aquella vez con la canción? Sí. El día de Por un día se equivocó. No, porque no 2 días. Ya, El 10 de abril de cada año, no es el 10, fue el 8. Digo, Solano es el 8. No es el ¿Sabes 10. que acaba de cumplir 94 el maestro Solano? Y está como el primer guandú. No, sigue tocando. Ahora es que falta por amor y por muchas cosas más. Ahora Bien. que faltan notas. Así es. Vamos a acompañar. Él de momento se tirará solo, pero mientras tanto estamos nosotros acompañándolo aquí como comodín. Abraham ya está con nosotros y vamos que nos explique qué consiste la facturación electrónica, los pros, los contras, los beneficios o los maleficios, que porque a veces de la DGI se puede esperar cualquier cosa. Cuando uno oye facturación electrónica hasta se asusta, no lo vaya que te lo Abraham, a uno. el escenario es suyo. Bienvenido. Muchas gracias, don Luis. ¿En qué consiste esto? Vamos a comenzar por el principio. ¿En qué consiste la facturación electrónica? Claro, primero quiero agradecerle por la acogida
cada viernes ya como lo hemos establecido. Pues ese espacio es suyo, usted tiene acciones aquí hace mucho. Sí, muchas gracias. Sí, tiene que ver, recuerde que inicialmente, en los tiempos atrás, teníamos una situación con el tema de la facturación, que había que llevar los reportes a través de disquete. En ese tiempo, estamos hablando del 2006 hacia atrás. Luego, en el 2007 se establece ya un procedimiento para la emisión de los comprobantes fiscales, que se estableció, si usted se recuerda, con el código A, iniciaba con A. Luego hicieron una serie de modificaciones y establecieron este código con la letra B. Pues ahora, en el 2023, hay una emisión de una ley, una nueva ley que... ¿Es una ley o una reglamentación, no, una resolución? No, es una ley. Es por ley. Correcto. Y eso ahí es donde tiene el peso. La fuerza de ley. La fuerza de ley, porque ya tiene que ver con una imposición y que todo el mundo debe de estar, o sea, debe de acogerse a esta solicitud o a este requerimiento de ley, que consiste en una facturación digital. Entrega, recesión, validación. Pero esto es para los establecimientos y personas. Para todo el mundo. Para todo el mundo. Efectivamente. El comprobante electrónico es un comprobante que ya ha estado en otras regiones y ha tenido su acogida. Efectivamente, de mi parte, el comprobante electrónico viene a resolver una situación que hay, que existe todavía. Antes de eso, y a propósito de eso mismo, cuando tú vas al supermercado o cualquier tienda, con comprobante fiscal o sin comprobante, entonces explícame esa parte, porque yo pienso que ahí, se me ocurre a mí, como medio leguleyo, neófito en la materia, se me ocurre pensar, ¿por qué te preguntan? Se supone que debería ser a todo el mundo, que deben, porque no es una forma de evadir eso, los establecimientos. No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. ¿Con comprobante o sin comprobante? Sí, lo que pasa es que debe preguntarle. ¿Por qué debe preguntarle? Porque hay comprobantes de consumo, que es para las personas. Bueno, y otra es para los establecimientos. Y otra para los establecimientos, que sirve como o empresas, o pequeñas empresas. Escúchame, el comprobante para personas físicas, yo no lo puedo presentar a la DGI. No se hace esa segregación, sino que comprobante de consumo es cuando el comprobante es emitido sin ninguna finalidad de aprovechamiento por una empresa o por una persona física. Por una empresa que debe a su vez rendirlo. Consumidor final el que nos... Es correcto, exactamente. Es el consumidor final, es el que no se aprovecha de ese costo en términos de la ley. O sea, una devolución, lo que tú pagas, por ejemplo, como empresa o pequeña empresa, el ITEVI, por ejemplo, que te cobran los establecimientos, en algún momento, si tú quieras, puedes aprovechar eso como parte, o que te devuelvan, o pagar con parte de eso, lo que tú tienes que pagar como ITEVI. Exactamente. Pero el consumidor corriente, diríamos común y corriente, aunque todos están en el mismo saco, que no tenga pequeña empresa o empresa, no le va a dar ninguna utilidad a eso. No, absolutamente. Entonces, por eso... Es el que se llama consumidor final. De consumidor final. Por eso es la pregunta, ¿con comprobante o sin comprobante? Sí, y es propio, porque muchas veces hasta se le olvida a la persona que tiene que solicitar un comprobante fiscal y luego tiene que hacer una gestión por servicio al cliente, porque ya el joven... O la cajera o el cajero le ha dicho, usted no me dijo nada. Y exactamente. Entonces ya tiene que un problema es un poco burocrático, tedioso. Sí, un poco tedioso. Hay muchos comercios que ya el mismo cajero puede eliminar la transacción y reiniciarla. Que debería ser así, porque hay veces que cuando ya el juego burocráticamente ya está trancado, entonces tú tienes necesitándolo que irte sin él, o le crea un problema entonces a la cajera que tiene una fila de gente ahí, y entonces se complica la cosa. Entonces, si se facilita el sistema, que pueda volver atrás, exacto, que no veo por qué... No habría ninguna situación ahí. Pero eso no tiene que ver nada con esto, lo de la facturación electrónica. No, porque en su momento, hasta para la facturación electrónica, las jóvenes o los jóvenes que están en esos puestos de trabajo, todavía le preguntarán a la persona si quiere un comprobante fiscal, pero cuando le dicen comprobante fiscal es si es válido para crédito fiscal
o si es de consumo. Y esa es la gran diferencia que tiene y la confusión que tienen muchas personas, porque muchos lo tildan como que la persona quiere evadir, porque pregunte. Sí. Obviamente si una persona... Bueno, no hay la información, por tanto, la pregunta, porque no hay peor que el que no conoce la cosa. Claro que sí, pero en este caso los comprobantes electrónicos vienen a darle un giro a los comprobantes fiscales que ya fueron emitidos desde el 2007 hacia acá. ¿Un giro en qué sentido? Un giro en el sentido de que ya no hablamos de una factura física en sí, sino una factura digital. Una factura que puede ser, da un mayor nivel de seguridad, porque incluso requiere una firma digital por una persona que es calificada, que está obviamente... ha sido validada, por ejemplo, por esa firma digital en cualquiera de las empresas, las instituciones, puede ser Industria y Comercio, Indotel, ¿ok? Entonces... Pero Abraham, para las personas que manejan empresas, pequeñas empresas, o las personas, o más bien oficinas, especialistas en esta materia que ofrecen los servicios en esta materia, no sería problema, pero para el ciudadano común y corriente, eso no es una forma de problematizarle más la vida, hasta dónde esto ayuda al ciudadano y el ciudadano común. Acuérdate que el asunto comenzó trancándole el juego a los ciudadanos cuando las pequeñitas empresas o medianas empresas tuvieron que contratar a una empresa o a un auditor para que le manejara su cuenta. Esto implicaba un gasto adicional y unos problemas adicionales, porque el ciudadano común y corriente no podía manejar o no puede todavía llevar su propia contabilidad de manera personal. Sí, la realidad es que es un reto que tiene la Administración Tributaria de lograr que esta integración a nivel nacional sea efectiva, porque uno de los requisitos para la emisión de un comprobante fiscal electrónico es que esa persona o la entidad o una empresa pequeña debe tener un facturador electrónico. Un facturador electrónico. Electrónico, obviamente. Ya no un facturador en una oficina o un especialista, un contable. Todo va desde la mano, porque debe de ser una persona que conozca que la materia. Que lo pueda manejar. Y ahí es donde viene, yo entiendo su pregunta, porque ¿qué vamos a hacer con ese plomero, con ese electricista que no maneja ese facturador electrónico, que tiene obligatoriamente que buscar un asesor para que le ayude? Pero tú imagínate, se arregla qué sé yo qué cosa, un atesador, un qué sé yo, que anda en la calle ofreciendo con un maletín y dice que él tenga que buscar un especialista. Una gente que trabaja lo comido por lo servido. Yo no sé, pero la DGI quizás está pensando, yo estoy de acuerdo con la modernidad, con el desarrollo, con la transformación, pero hay gente que en definitiva... Para la informalidad es un problema. Claro. Sí, es un problema, pero recuerde que parte del reto del Estado también es buscar la forma de que esa informalidad sea disminuida. Eliminar la informalidad. Vamos a hacer la pausa. El reto del Estado es muy grande, porque lo primero que tiene que hacer el Estado es educar al ciudadano. Y a esa gente que nació de coco, ya de piñonate, nunca va a pasar. Esa gente que anda en la calle, olvídate de eso. Entonces, el reto mayor es de la educación. La materia de informática, yo no recuerdo si ya está, yo creo que sí, que ya está como materia en las escuelas. No sé si lo cierto es que cualquier niño ya casi gateando, o desde que da los primeros pasitos ya comienza a aprender. La cuestión es electrónica. Electrónica. Pero realmente eso es parte de la educación que lo que hay que hacer, lo que pasa de los juegos, aplicarla entonces ya en otro conocimiento, en otras cosas más útiles, ¿verdad? Sí. Vámonos Abraham, con el permiso, a la pausa última. Adelante, director. Atrévete a encontrar eso que quieres. Solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad.
lugar donde tus ideas se cumplen. Las puedes cumplir. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Tengan buen día. Ay, disculpa. Un nuevo Diego. diseño. Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día. Que tenga buen día. No va buen día. Y este día mi Ay, no. Día difícil, ¿eh? le digo y buen día. El día está bueno, va buen día. Ay, perdón. No, no te preocupes, está bien. Pero hoy me siento Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. buen día. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bien, vámonos entonces a seguir orientándonos en materia tributaria. Hoy estamos en la facturación electrónica, vamos a seguir, ya decíamos, los requisitos, los beneficios y todas estas cosas. ¿A partir de cuándo debe entrar? ¿Cuáles son los límites? ¿A partir de cuándo? ¿Y cuál ha sido, diríamos, las conveniencias, ya no propiamente o solamente recaudatorias, que ha encontrado la DGI para implementar esto? Aunque me decía que era una ley. ¿Cuál ha sido las expectativas o las necesidades que se vieron para establecer estas cosas? Sí, claro. Lo primero es que la ley establece un tiempo específico para que para la implementación. Para la implementación, obviamente. ¿Y el que se resista? No puede haber una resistencia porque es un asunto de ley. Obligatorio de ley. Es obligatorio de ley. La ley por es lo para tanto, cumplirla. Es para cumplirla, correctamente. Entonces, y el que la desconozca, porque los policías, por ejemplo, viven pisoteando la ley de la Constitución porque no le han dado una materia de constitucional o legal, excepto los abogados, policías, no conocen la ley, por eso la pisotean, Abraham. Entonces. Entiendo. Sí, en cuanto a lo que respecta a la ley 3223, que es la ley orgánica que crea la emisión de los comprobantes electrónicos, para los grandes contribuyentes ya hubo un plazo hasta el 31 de mayo del 2023, del 2024. Ahora, al 15 de mayo del 2025, se cumple el plazo para los medianos contribuyentes. Pero eso es casi ya, porque estamos en mayo. Sí, no, ya hay muchas personas que han estado... Estamos en abril, el mes que viene. Hay muchas personas que han iniciado su proceso ya y que van encaminados con todos los requisitos
que establecen que se necesitan, que es mandatorio de ley para poder acceder a esta facturación electrónica. Y para el 2026... Se sobreentiende que esos medianos ya tienen su estructura. Su estructura. Es correcto. Y sus orientadores para llevar esta... Claro que sí, incluso para los pequeños, la microempresa y para esas personas físicas que son pequeñitas, pequeños negocios, tienen la opción todavía de hasta el 15 de mayo del 2026 poder optar por esa facturación electrónica. Incluso hay que reconocer que... Esto requeriría equipos especiales, como diría yo, buenos equipos sofisticados. Eso implica comprar cosas adicionales. Sí, es correcto. Incluso hay que hacer una habilitación. O la DGI los va a suministrar. Ahí sí, hay un facturador electrónico gratuito. Ahora, el tema está en que ese facturador gratuito tiene limitaciones. Por ejemplo, es muy bueno, y es la recomendación que uno le hace a las personas, para las personas físicas, esa persona física, ese trabajador, ese electricista, ese plomero, ese herrero que tiene un negocio informal y que debe emitir un comprobante fiscal, puede solicitar ese facturador gratuito, el cual está disponible y se le otorga efectivamente. Y eso es una de las bondades que tiene la ley, que le da esa facilidad a la persona que no puede pagar un facturador gratuito. ¿Por qué? Pero le van a suministrar el equipo y la orientación. No, el equipo no, porque es un asunto virtual. Ah, bueno, es virtual. Por eso pero entonces, perdón, ¿y entonces el equipo donde está allá? No, porque es un facturador gratuito, es como un software. Sistema. Es como un sistema de facturación que usted accede, una emite aplicación. la factura, una aplicación, emite la factura y esa factura entra en un proceso de validación digitalmente hablando. ¿Se puede poner al correo, agregar al correo electrónico? Sí, sí, efectivamente le puede llegar al correo electrónico porque es todo un engranaje que al final lo que proporciona es una eficiencia en la emisión de un comprobante fiscal, que ya está validado por la DGI ahí en línea, porque por eso es digital. Y por supuesto que un control también del movimiento económico de las empresas para la parte recaudatoria, porque realmente recordemos que el sistema que funciona hasta el día de hoy, tú tienes que solicitar, por ejemplo, tú tienes que solicitar, o la empresa que te lleva la parte de movimiento económico de la empresa en particular, solicitan entonces la certificación y entonces eso tiene un límite. Resulta que si tú no la pagas antes de la fecha que dice ahí, entonces ¡pam!, ahí te aplican un impuesto. Y entonces es impuesto sobre impuesto. Y eso realmente implica un seguimiento, una educación. Claro que sí. Y de hecho se ha estado haciendo, hay que reconocer que en cuanto a la educación tributaria, respecto a lo que tiene que ver con la ley para los comprobantes electrónicos, ha sido muy efectiva. Ha sido muy, o sea, hay un buen equipo de parte de la administración tributaria que está pendiente para dar la educación tributaria, incluso lleva talleres a las empresas para que las personas conozcan el mecanismo, porque es un poco complejo. Pero se brinda, con este sistema, ¿se brinda problema nada más a las empresas o hay beneficios? No, yo lo considero como un beneficio porque anteriormente actualmente con el manejo de los comprobantes que ya estamos manejando actualmente, hay en los cruces de información, hay muchas diferencias. Por ejemplo, yo le emito un comprobante fiscal a usted como empresa y yo reporto mi comprobante bien, lo reporto en mi fecha en la que lo emití, por ejemplo, el mes de abril. Pero la persona se le olvida a quien yo se lo emití y dice, ah, caray, se me olvidó el comprobante fiscal y viene y me lo reporta en mayo. Ya me crea una inconsistencia automáticamente y me crea un problema porque me llega una notificación a mí porque dicen que soy yo el que estoy incorrecto. Entonces, ahí, en este caso, es muy beneficioso. Eso resuelve. Lo resuelve totalmente porque ya está, el comprobante está linkeado en la DGI, está validado por la DGI y ya está arriba de forma digital.
Bien, nos quedan cosas, pero el tiempo es el que manda, Abraham, de manera que sobre esta materia seguiremos, como diría el padre Belino, de eso seguiremos hablando, o volveremos a hablar, y en las o como decía próximas, Radio, mira, ampliando. Volvemos sobre el tema u otros temas que se presenten, de manera que nos podamos educar en materia tributaria y ponernos más al día, sobre todo los que nos preciamos de ser respetuosos de las normas y las leyes, ¿verdad? Claro. Y de estar por la regla. Pretendemos hacer un esfuerzo, porque hay que, para ser serio aquí hay que hacer un esfuerzo, inclusive. Gracias, Abraham. Nos vamos, nos vemos a las 11 de la noche. Vamos a repetir.